Tomar su lugar. La vez pasada, creo que era un jueves, hermanos, que me tocó predicar. La lectura le tocó a nuestro hermano Mundo, estaba dirigiendo, y dijo, vamos a 1 de Pedro, capítulo 23. Y ahora el hermano me cambió a Torres. Quiero darles gracias, hermanos, a los que también en lo personal el día jueves andaba medio malancón ahí. El día miércoles me puse bien malo, hermanos, no pude dormir toda la noche, no hallaba dónde poner el huevo, andaba de un cuarto para otro y los niños también vomitándose. Y luego me fui a consultar y me dijeron que había un virus otoñal y me recetaron unas inyecciones y me inyectaron el jueves y me inyectaron el viernes y seguía igual o peor. Y luego el sábado para ganar almas para Cruz también me sentía mal y me fui a consultar a otro lado, oiga, me siento bien hinchado, me duele, me dijeron que tenía inflamado el colon y todo eso, me siento bien, si me pican así me poncho y no he comido nada, me siento bien. Y el doctor me dijo, deme la receta, le enseñé la receta anterior, dije, oiga, esto que le dieron no sirve para nada. Me la rompió y me recetó otras cosas y me volvieron a inyectar ayer y hoy y luego mañana otra inyección, pero francamente me siento igual, hermano, me siento así de la panza como medio débil, como así no sé cómo explicarle, pero no me siento muy bien que digamos, hermanos, pero la palabra de Dios se tiene que predicar independientemente, ¿verdad? Entonces, pero yo agradezco y les pido que sigan orando por mi salud. El día de mañana toca laborar y hay que ir bien, hermano, ¿verdad? Los que han estado enfermos o van a trabajar, no rindes igual o no andas igual, ¿verdad? Entonces yo agradezco eso y antes de comenzar, hermanos, a predicar y a orar, también quiero pedirles un favorzote, hermano, que en el tiempo de la predicación o de la enseñanza, independientemente del predicador o del que esté aquí, por favor, cuando es tiempo de orar, hermanos, vamos a orar, ¿sí? Porque cuando dice vamos a orar, hermanos, si parece que es tiempo de salir, y el trocaladero, hermano, y el salidero, y se interrumpe, y no es correcto, y a Dios no agrada eso, hermano, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a orar. Si usted no quiere escuchar, no quiere orar, hermano, puede salir, pero no interrumpa a los demás, no entorpezca la palabra de Dios, por favor. Entonces, yo le voy a invitar, hermano, por favor, a ir a Nehemías, capítulo número 1, donde tuvimos nuestra lectura, por favor. Los que van llegando, Nehemías, capítulo número 1, tuvimos ahí nuestra lectura. Nuestro hermano Armando nos guió todo el capítulo, que tiene 11 versículos. Y en esa hora, hermanos, quisiera llamar su atención a 2 versículos. Si usted me sigue con su vista, por favor. Nehemías, capítulo 1, versículo número 3, la palabra de Dios dice así: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné, y el ayuno va junto con pegado con la oración delante del Dios de los cielos. Capítulo 2, versículo 2. Me dijo el rey, recuerde que Nehemías era copero del rey Artajerjes. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Y en esa hora, hermanos, anteriormente había predicado un mensaje similar, pero ahora cambié y quisiera predicar en esa hora usando el quebranto. Y quisiera dar 5 puntos de la manera que podemos utilizar los quebrantos que Dios permite a nuestra vida, que algunas veces podemos considerarlos malos o injustos. Entonces en esta hora quisiera predicar, hermano, usando tu quebranto y darle por lo menos 5 cosas bíblicas de una manera correcta en que lo podemos usar. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te doy por la vida, por la salud, por la salvación que tenemos en Cristo. Gracias, buen Dios, porque nos permites estar en tu casa el día de hoy. Quiero pedirte, Padre, que tú recibas la honra y la gloria, sinceramente, en todo lo que se va a decir y en todo lo que se vaya a hacer, y que por lo menos, Señor, a una persona pueda ser de bendición y de edificación. Señor, sé con nuestra hermana Jennifer nuevamente, con Dante Nicolás, Señor, si le das la oportunidad de vivir y de venir a este mundo, dale la fuerza y la pericia a los médicos o doctores que necesitan, y sé también con nuestra hermana Rosario y nuestra hermana Silvia. En Cristo damos gracias y pedimos. Amén y amén, Señor. Podríamos, mi hermano, resumir que un quebranto
es un tiempo de gran dolor o tristeza de corazón. Es un tiempo, hermanos, de gran aflicción que duele por algo que pasé o por algo que perdí. Cada uno de nosotros, hermanos, en estas 4 paredes podríamos recordar o enumerar en lista los quebrantos que hemos pasado en esta vida. Yo podría, hermanos, mencionarle algún quebranto tal vez cuando mis padres se divorciaron o se separaron y cada una de mis hermanas y de los integrantes de mi familia se rompió una taza y cada quien corrió para su casa, y eso me quebranta. Y cada vez que veo a mis padres con otras personas, cada vez que veo a mi hermana, cada vez que veo me quebranta. Me duele. Podría enumerarle, hermano, un quebranto y decirle, hermano, que cuando tenía 11, 12 años, mi padre no fue a mi graduación de 6º año, y al ver a mis compañeros con su papá y con su mamá y con su abuelita y con un regalo de graduación, y mi padre nunca llegó porque estaba en la cantina, hermano, que estaba a la vuelta de la ruta. Yo sabía dónde estaba porque yo iba con mi papá. Yo decía, yo estoy aquí, mi papá está allá. ¿Por qué hizo eso? Me quebrantó y lloré, hermano, y ese día lo recuerdo y me duele. Y podríamos enumerar quebrantos, hermano, que usted y yo tenemos, pero ciertamente el estar en Cristo no significa que vivamos una vida sin quebrantos. Pero sí podemos usar el quebranto que Dios nos permite a cada uno de ustedes o mío. Tal vez, hermanos, sus quebrantos no son mis quebrantos y mis quebrantos no son sus quebrantos. Si tú has tenido, hermanos, un quebranto, hermana, de corazón por un divorcio no deseado, por un hijo descarriado, por un nieto que quebrantó tu corazón, por un amigo que te traicionó, por una pérdida de un hijo, de un esposo o de un ser amado, y entre otros muchos quebrantos, hermanos, que puede haber. La pregunta es, ¿cómo voy a usar ese quebranto? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué lado positivo? ¿Qué propósito tiene ese quebranto que Dios permitió en mi vida? Tal vez, hermanos, te preguntes, ¿cuándo dejará de doler? Pero mientras estés con los pies en este mundo, tal vez nunca dejará de doler. Y aprenderás a vivir con el dolor, y aprenderás a sobrellevarlo, y a echar tu ansiedad y tu carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pablo rogó 3 veces a Dios que le quitara un aguijón, y la respuesta de Dios a Pablo fue, usted la sabe: bástate mi gracia. Mi gracia, Pablo, es lo único que necesitas. No te voy a quitar ese quebranto, ese aguijón, no. Me rogaste 3 veces, pero las 3 veces Dios le dijo, bástate, y bástate, y bástate mi gracia, hermanos. En la Biblia, Job capítulo 3, acompáñenme por favor. Job capítulo número 3, versículo 1 al 3. Job, hermanos, capítulo número 3, versículo 1 al versículo 3 en su Biblia. Si alguien no trae, ve que no trae, hermano, compártale por favor, que él pueda leer y pueda corroborar que lo que aquí se está hablando es la Biblia y no algo que uno se está sacando de la manga. Job capítulo 3, versículo 1 al 3 dice, hermanos: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Mire el versículo número 11. Job dice: ¿por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquel los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto. Mire, considere la enfermedad que Job tenía, lo que había pasado. Capítulos anteriores, versículo 13 dice: pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso. Esas fueron las palabras, hermanos, de Job, un hombre quebrantado, atribulado. Pero fue, hermano querido, escuche, a través de ese valle de sombra de muerte, a través de ese dolor, de esa pérdida financiera, material, familiar y de su salud, que Job, hermanos, en ese quebranto pudo conocer más y mejor a su Dios y decir en medio de ese quebranto: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Acompáñenme a Job, capítulo número 42. Job 42, versículo 11 al 3, versículo 1, Job 42, versículo 1 al versículo 6. Respondió Job a Jehová y dijo, mire lo que dice Job: yo conozco que todo lo puedes, Dios,
y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, hermanos, yo hablaba lo que no entendía, como lo que acabamos de leer en el capítulo 3, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Lea conmigo el 5 y el 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo. Dígame usted, hermanos, si Job no tuvo quebranto, pero supo usarlo, le sacó el lado bueno, el lado positivo. Mire, hermano, el apóstol Pablo, capítulo 9 de Romanos. Romanos, capítulo número 9. Vamos a usar Biblia, hermanos. Romanos 9, versículo 1 al versículo 3. Romanos, capítulo número 9, versículo 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Mire, versículo 2, lea conmigo. Que tengo gran tristeza y continuo dolor. ¿Dónde? ¿Dónde tenía dolor el apóstol Pablo? Versículo 3, siga leyendo conmigo. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Dios, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Dígame si no se quebraba por su pueblo y por su nación cuando los veía en el paganismo, en la idolatría, cuando negaban la deidad del Señor Jesucristo. Dice: yo tengo un continuo dolor en mi corazón, y es por mi nación. Yo fui fariseo, yo sé en lo que están metidos ellos, y me da ¿sabe que el lunes, hermana Sonia, me duele? Y el martes cuando los veo, me duele. Y luego el domingo cuando voy a la iglesia y los veo que están ahí perdidos en idolatría, los fariseos con su justicia, me duele. Pero el apóstol Pablo usó su quebranto también. Y ahorita vamos a ver más adelante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo número 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, mire cómo Pablo en qué condiciones escribe a los hermanos de Corinto. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas. ¿Cómo escribió el apóstol Pablo la segunda carta a los Corintios? ¿Con pocas o muchas lágrimas? Con muchas lágrimas, hermanos. Sabía que había hermanos que no andaban como deberían de andar. Sabía que tomaban la cena del Señor indignamente. Sabían, hermanos, que ahí andaban con las mujeres en fornicación. Sabía que había afeminados. Sabía, como dice, yo, mira, con gran tristeza y dolor les escribo esta carta. Estaba llorando cuando escribió esta carta. Dígame si no se le quebrantaba su corazón al apóstol Pablo, y mire quién era. Vamos más adelante, hermanos, capítulo 12 de la misma carta, versículo 21. Mire lo que le quebrantaba a Pablo, hermanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 12, versículo número 21. Y sí, dalo conmigo, por favor. ¿Sí? Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 21. ¿Lo tiene, hermano? Dice la palabra de Dios. Lea conmigo. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Dice, hermanos, y quizá tenga que llorar por muchos de los que no se han arrepentido. Y mire cómo andaban en la iglesia desde antes, hermanos. Eso no es nuevo. Dígame si no le dolía y le quebraba el corazón al apóstol Pablo la condición de los hermanos en las iglesias. Pablo tenía dolor, hermanos, por su nación. Él lloraba y se quebraba por los hermanos que no se habían arrepentido y vivían neciamente. Pero Pablo, hermanos, escuche, usó su quebranto para escribir, para ir, para orar y para amar a esas personas, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Ah, bien, usa tu quebranto como lo usó Job, como lo usó Pablo. ¿Cómo lo va a usar usted? ¿Cómo lo voy a usar yo? Dios, hermanos, escuche, puede quebrarnos cual vasija de barro y hacernos otra vasija según le parezca mejor para su gloria, porque Él sabe
que ese quebranto que ha permitido en nuestras vidas puede sacar la mejor versión de nosotros. Es ese quebranto, hermanos, que usted vive hoy, que nos tiene de rodillas buscando su favor. Es ese quebranto, hermanos, que nos tiene en la iglesia buscando su santo rostro. Es ese quebranto, hermanos, que nos permite alabarle sinceramente de corazón. Es ese quebranto, hermanos, que nos lleva a abrir su santa escritura y a buscar su santa voluntad y meditar en ella. Nadie, hermanos, aquí está exento del quebranto. Nadie. Dios puede, hermanos, quebrarnos para nuestro bien, como quebró a su Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario, para nuestro bien y salvación. Mire lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 10. Isaías capítulo número 53, versículo número 10. Mire, hermano, Jesús también fue quebrantado. Isaías capítulo número 53, versículo número 10, por favor. Dice la Biblia, leemos este versículo por favor juntos, hermanos. Con todo esto, Jehová quiso ¿qué? Jehová quiso ¿qué? ¿A quién? Jehová quiso quebrantarlo. ¿Y acaso Jesús no exclamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiso aplastarlo, hermano. Vio el pecado suyo, cochino, y el mío, ¿sí? Quiso quebrantarlo. Y las palabras que me dan mucha tristeza son esas que dicen, o sea, Jesús es Padre, a nuestro Padre, a Dios, dice, Dios mío, porque me has desamparado. Yo pensaba, desde la eternidad y hasta la eternidad, siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos, y en un tiempo de la vida, de la época, se tuvieron que separar por mi cochina culpa, por mi pecado. Se separó. ¿Sepárese usted de su Hijo, hermano? Toda la vida o muchos años, tampoco no le duele, no le pesa. Dijo el Padre, me desamparaste. ¿Por qué? Porque Jehová quiso, dice, quebrantar. Versículo 10, hermano, dice ahí de Isaías 53:10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo ¿a qué? A padecimiento. Pero mire la bendición, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, es eterno Jesucristo, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, usted y yo, y quedará satisfecho. Jesucristo también padeció quebranto. Pregunta, hermanos, ¿cómo puedo yo usar mi quebranto? Llámese como se llama, usted sabe cómo viene en esa hora que tanto me duele. ¿Cuál es el lado positivo de los quebrantamientos que Dios permite en mi vida? Bueno, acompáñeme a Nehemías, por favor, vamos a encontrar ahí algunas respuestas. Nehemías capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Nehemías capítulo 1, versículo 3, versículo 4. Mire, hermano, lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Sabe usted la historia, el contexto? Se ha enseñado aquí en la escuela dominical cómo el pueblo fue llevado cautivo 70 años a Babilonia, ¿verdad? Del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Como algunos no se fue, algunos se quedaron, estaban en gran mal y afrenta, tanto físicamente, espiritualmente, moralmente. Los muros derribados, sinónimo de protección, de fortaleza, de firmeza, no tenía. Las puertas quemadas a fuego preciosas, entraba y salía el que... Usted sabe, hermano, eso. Nos tardaríamos mucho viendo, pero así está. Y Nehemías, la cena. Y él dice, hermano, versículo 4, cuando oí estas palabras, esta noticia, mire lo que produjo en Nehemías, un quebranto. Dice, me senté y lloré. Lo primero que hizo Nehemías, hermanos, cuando escuchó estas noticias que le quebrantaron el corazón de su pueblo, de su gente, de su nación, dice, me senté y lloré. Me senté y lloré. En primer lugar, hermanos, ¿cómo puedes usar tu quebranto? En primer lugar, hermano, sangra, llora, ¿sí? Llora. Nehemías se sentó y lloró. No sé, hermanos, si Nehemías se sentó en una piedra. No sé, hermanos, si Nehemías se sentó debajo de un árbol. No sé si Nehemías, hermanos, ahí por un río, ¿verdad?
ahí y se sentó, y en la soledad se sentó y empezó a llorar, hermano. Empezó a llorar Nehemías. Recordó a sus compañeros de primaria, con los que les enseñaban la Torá, hermanos, desde chiquitos. Se recordó de sus abuelitos, hermano. Y cómo mi casa, dijo, me senté. Lo primero que él hizo, hermanos, al escuchar esta noticia y quebrantarse, dice, me senté y lloré. No se puso a orar luego, no se quejó, no blasfemó, me senté y lloré. ¿Cómo puedes usar tu quebranto, hermano? En primer lugar, llora. No es malo llorar, no es pecado llorar. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Llora, hermanos, por el quebrantamiento. Cuando el quebrantamiento, mi hermano, llega a tu vida, llora. No hay nada malo en llorar. Jesús lloró en Juan 11:35. Pedro lloró amargamente después de negar a Jesús 3 veces arrepentidos. Pablo lloraba, hermanos, por la condición de las personas y de las iglesias, hermanos. David, hermanos, lloraba. Nehemías lloraba. Mira, hermano, vamos al Salmo 6. Salmo 6 y 7, por favor. Salmo 6, versículo 6 y versículo 7, por favor, en sus Biblias. Miren lo que dice ahí. David, hermanos, el dulce cantor de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, un rey muy amado. Miren lo que escribió aquí, dice Salmo 6 y 7. Me he consumido a fuerza de mi gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Todas las noches, hermanos, inundo de llanto el lugar donde me duermo. Riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados. ¿No le ha tocado a usted, hermano, que estás llorando y ya ni te salen lágrimas, ya estás bien cansado, los ojos así todos irritados, y ya no, pero te duele, pero ya ni lloras, hermano, ya de tanto que te arden los ojos, ¿verdad? Dice aquí, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. David, hermanos, lloró. Nehemías, hermanos, lloró. Y tú y yo, hermanos, podemos llorar al hombro y al brazo de nuestro Salvador Jesucristo. Llora, hermanos, sangra, todo tiene su tiempo. Hay tiempo para llorar, pero Dios no quiere que todo el tiempo estemos llorando. Número 2, hermanos, Nehemías capítulo número 1, versículo número 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. Discúlpenme, hermano, me perdí. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Cómo puedes usar tu quebranto, hermanos? En primer lugar, llora. En segundo lugar, hermanos, acepta. Acepta ese quebranto. Nehemías, hermanos, aceptó ese quebranto y esa condición en la cual el pueblo estaba. Él humanamente, hermanos, no podía regresar o quitar o eliminar esos 70 años profetizados en que el pueblo de Israel iba a estar cautivo. No podía hacer. Él solamente lloró, se sentó y aceptó. Aceptó ese quebranto. Es lo que me tocó pasar, es lo que tengo que aceptar. No puedo hacer nada al respecto de lo que ya pasó porque pasó. Necesito aceptar ese quebranto. Necesito aceptar la voluntad de Dios en mi vida para ser feliz y vivir plenamente. Es lo que hizo Nehemías. Aceptó su quebranto. Es lo que hizo Jesús, hermanos, aceptar el quebranto de su Padre por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y mire, esta es una historia verídica y que cantamos aquí. Es lo que hizo, hermanos, un evangelista americano llamado Charles Frederick, no sé mucho inglés, Charles Frederick, en los años 30, cuando después de formar una hermosa familia y dedicar su vida por completo a la predicación del evangelio, que un día, al llegar a casa después de haber viajado para participar en campañas evangelísticas en los Estados Unidos, que al llegar a su casa recibió una devastadora noticia que su esposa, su compañera, su ayuda idónea lo había dejado y se había llevado a la hija que tenían. Ella dejó un recado en el escritorio que le decía: Charlie, me voy, quiero caminar
por otro camino. Ya no quiero ser esposa de un evangelista. Al leer esto, este evangelista le quebrantó el corazón y le hizo pensar, hermanos, en más de una ocasión que la única salida a ese quebranto era quitarse la vida a la puerta falsa del suicidio. Al pasar el tiempo, hermanos, Dios inspiró a este varón para componer un himno que aquí entonamos y en muchas iglesias, que describe el apoyo, escuche, incondicional de Dios durante el periodo más oscuro y más deprimente de la vida que el ser humano pueda tener. Y Dios, hermanos, le dio este hermoso canto: nadie pudo amarme como Cristo. Me dejó mi esposa, pero nadie pudo amarme como Cristo. Y yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo, escribía. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Él escribe: mi alma estaba llena de ayes y tristeza. Mi esposa se fue en el ministerio, se llevó a mi única hija. Mi alma estaba llena de ayes y tristeza. Me quería suicidar. Estaba llena de miserias y dolor, pero con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Cada día viene a darme nuevo aliento, aunque estoy solo. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme hasta que en el cielo pueda ver su faz. ¿Sabe por qué? Porque nadie pudo amarle como Cristo. Él usó ese quebranto y Dios le dio ese hermoso himno que cantamos aquí. Usa tu quebranto, llora, acéptalo. Charles Frederick, el autor de Nadie pudo amarme como Cristo, aceptó su quebranto y compuso este himno. Ron Hamilton, hermanos, después de que le extirparon o sacaron ese ojo, tenía cáncer, él escribió el himno Regocíjate en Él, inspirado en Filipenses 4:4. Otra vez digo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y él escribió: Dios siempre, oh. Él aceptó el quebranto y usó el quebranto. Acepta, hermanos, tu quebranto para la gloria de Dios. Si tú crees, hermano, que nadie te ama, Cristo te ama. Si tú crees que nadie te entiende, Cristo te entiende. Si tú crees, hermanos, que cada dolor que tú sientes nadie lo entiende, Él te entiende y Él lo ha sentido en la cruz del Calvario. Cada quebranto que has tenido, Él también lo ha sentido contigo. Cada camino difícil que tú has tomado, Él ha estado contigo, hermano, y te ha tomado de la mano como poderoso gigante, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él pasó por allí, hermano. Simplemente, hermano, lo que quiero decir es que a Dios le importa tu quebranto. ¿Estás quebrantado? Llora. ¿Estás quebrantado? Acéptalo. David, hermanos, aceptó el quebranto por el fallecimiento de su hijo que tuvo con Betsabé y dijo: Él no viene a mí, yo voy a Él. ¿Sabe cuándo dijo eso? Cuando Él lo aceptó, ese quebranto. ¿Sabe que cuando pecó con Betsabé y después de pecar escribió el Salmo 51? Tal vez nunca tuviéramos el Salmo 51 si Dios no hubiera quebrantado a David así. Pero Él usó su quebranto. Llora. Acepta. En tercer lugar, hermanos, Nehemías capítulo 1, versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y mire, y ayuné y oré. ¿Cuántas ocasiones, hermanos, podemos quedarnos solamente en el llorar, en el sentarnos, en hacer duelo y hasta ahí? No vamos al siguiente paso como Nehemías, de ayunar y de orar y de buscar el rostro de Dios sobre todas las cosas. Tercer lugar, hermanos, cuando viene el quebranto, confía. Confía, hermanos. Dios sigue estando en su trono, hermanos, y Él no se ha movido. Él es Dios, Él está a cargo, Él me ama, Él sabe lo que necesito, Él es lo que necesito. Yo debo de confiar en Él, hermanos,
plenamente. Usted, hermano, no busca un mecánico para que le arregle su carro si él tiene mala fama, mala reputación. ¿Por qué? Porque no confía en él. Usted no le va a pedir algo a una persona o un favor. ¿Por qué? Porque no confía en él. Nehemías, hermanos, confió en su Dios y lo buscó en oración y ayuno. Y mire, hermanos, lo que dice el centro versículo de la Biblia. ¿Sabe cuál es el versículo centro de la Biblia? Sí, Salmos, es un salmo. ¿Salmo qué, hermano? Es el centro de la Biblia ese versículo. Y mire lo que dice tocante el punto que estamos viendo de confía. Salmo 118, 8. Ese versículo es el centro. Y mire lo que Dios nos dejó ahí nomás. Salmo 118, 8. Y lo vamos a leer juntos, por favor, hermanos. Salmo 118, 8 y 9 de pilón, hermanos, también. Salmo 118, 8 y 9. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Dice la palabra de Dios, leemos juntos. Mejor es que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar. Mire, hermano, mejor es confiar en quién. En Jehová que confiar en quién. En el hombre. Mejor es confiar, otra vez lo recalcan esos dos versículos, en Jehová que confiar en los. Usa tu quebranto, llora, acepta, confía. Nehemías confiaba en su Dios. Hebreos 4:16, no lo busque. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Confía, acércate confiado en tu quebranto al trono de la gracia de Dios. Número 4, hermano, vámonos rápido. Ya lloraste, ya aceptaste, ya confiaste. Número 4, hermano, investiga. ¿Investiga qué? Investiga por qué te sucedió este quebranto. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Pregunta, ¿por qué fue llevado cautivo Israel a Babilonia? Creo que podríamos generalizar con la respuesta: por su pecado, por su idolatría o por su rebelión. Ahora, ¿por qué me está pasando este quebranto a mí? ¿Para qué me está pasando a mí? Escuche, tal vez, hermanos, Dios me está probando como a Job. Tal vez Dios me está preparando como a Moisés. Tal vez Dios me está disciplinando como a David. No permita, hermano, que ese quebranto en su vida pase sin saber por qué. Hay algo que usted tiene que saber en ese quebranto. Tal vez, hermanos, ese quebranto es el tiempo para sanar, es el tiempo para amar, es el tiempo para perdonar. Tal vez, hermanos, hay algo que corregir, tal vez hay un pecado que dejar. Investigue, hermano, el por qué, para qué de ese quebranto. Y número 5, hermanos, bien rápido terminamos. Número 5, ya lloró, ya lo usó, ya confió. ¿Y cuál era el otro, hermano? Ya lo investigó. Oye, ¿por qué me...? Okay. Número 5, hermano. Usa tu quebranto. David, hermanos, usó su quebranto e inspirado por Dios escribió el Salmo 51. Jesús usó su quebranto en la cruz para nuestra salvación. Job usó su quebranto. Ron Hamilton usó su quebranto, regocíjate en él. Charles Frederick usó su quebranto, nadie pudo amarme como Cristo. Pablo usó su quebranto escribiendo cartas a los hermanos y tantas cosas. Hermano, ¿cómo vas a usar tu quebranto? Pablo dijo en Filipenses 1:12, acompáñeme por favor. Filipenses 1:12, hermano. Vamos terminando bien rápido. Filipenses 1:12. Filipenses 1:12, hermano. Si lo tiene, hermano, y lo puede leer por favor. Si Filipenses 1:12 dice: quiero que sepáis hermanos, que las cosas que me han sucedido, las cosas que le han sucedido a Pablo, dice, han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Y dónde estaba el apóstol Pablo cuando escribió los Filipenses?
En la cárcel dice, estas cosas que me han sucedido, estas cárceles, estos enemigos, estos quebrantos, mira, han servido para el progreso del evangelio, hermanos. Pablo dijo, estoy soltero, no tengo una esposa tal vez, estoy viudo, pero lo usaré para el progreso del evangelio. No tengo niños pequeños que corran hacia mí y me digan, papi, te amo, pero lo usaré para el progreso del evangelio. Tal vez, hermanos, tengo esta enfermedad, este aguijón en mi carne, y le he rogado al Señor 3 veces que me lo quite, pero lo usaré para el progreso del evangelio. Tal vez estoy en prisión, estoy en cadenas, pero lo usaré para el progreso del evangelio. Cualquier cosa, cualquier quebranto, hermanos, podemos usarla para el progreso del evangelio y la gloria de Dios. La tragedia, hermanos, es que pasamos por quebrantos en la vida y duelen por dentro y por fuera, pero nada bueno positivo sacamos para usarlo. Asegúrese que el quebranto que usted está viviendo pueda sacarle algo bueno de beneficio para usted y para los demás, y principalmente para la gloria de Dios. Y termino, hermanos, con segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Antes de leerlo, quisiera leer una historia, hermanos. Número 1, hermanos, ¿ha venido algún quebranto en su vida? ¿Cómo puede usarlo? Número 1, llore. Número 2, acepte. Número 3, confíe. Número 4, investigue el por qué. Y número 5, hermanos, úselo. Use ese quebranto. Se cuenta, escuche, hermano, pues voy a leer esto, leemos el versículo y terminamos. Escuche, se cuenta de una mujer que perdió a su hijo bebé de 15 meses un 24 de septiembre, que antes de bajarlo de su vehículo para meterlo al hospital, el bebecito murió. Ella o esa mujer, número 1, sangró, lloró, pero después aceptó que su hijo no estaría más en este mundo con ella. En el tercer lugar, ella confió que Dios es bueno, que Él no se equivoca. En cuarto lugar, ella investigó. Y en quinto, ella usó ese quebranto. Y mire lo que hacía esta mujer. Ella recogía el periódico de Dallas todas las mañanas y leía, hermanos, el encabezado o la columna de los que habían fallecido. Y cuando leía que un bebé había fallecido, se subía a su carro y se iba al hogar de esa familia sin importar la distancia, y al llegar a esa casa, esa familia les contaba la historia de su hijo en Nochebuena que había muerto, les consolaba y les ganaba para Cristo, usando la muerte de su hijo, usando su quebranto para guiarlos a la persona de Cristo Jesús el Salvador. Pero hay gente, hermanos, que tiene quebranto y no lo usa para el progreso del evangelio y servir a los demás. Sangra, llora, acepta, confía, investiga, y cualquier quebranto, úsalo. Salud. Segunda carta a los Corintios 4:17. Leemos juntos, hermanos, puestos en pie, por favor. Porque esa leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente. Nuevamente, hermanos, dice, porque esa leve tribulación momentánea produce en nosotros una... Tal vez ese quebranto, ese dolor, ahí va a estar. Vas a aprender a vivir con el quebranto y con el dolor. Pero un día, cuando estemos con Dios en el cielo, se acabará ese quebranto. Pero si tú no tienes a Cristo, el quebrantamiento te durará toda la eternidad en el lago de fuego y azufre. ¿Estás quebrantado? Llora, acepta, confía, investiga por qué y úsalo para el progreso del evangelio y para la gloria de Dios. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre Celestial, en esta hora, Señor, tal vez aquí hay corazones quebrantados. Tal vez, Señor, en esta hora hay corazones rotos. Hay corazones, Señor, cual rompecabezas están desbalagados, Señor. Pero, Padre,
a pesar de que podemos aparentar, tener una fachada y poder decir que todo está bien cuando por dentro estamos sangrando, tú nos conoces. Te pido que puedas fortalecer y puedas alentar a los corazones quebrantados que estén presentes en esta hora. Dice tu palabra que tú sanas a los quebrantados de corazón. Tú sanas, Señor. Yo no puedo sanar. Un hombre, Señor, no puede sanar como tú sanas, pero tú sanas a los quebrantados de corazón, como sanaste a Nehemías, como sanaste a Job, como sanaste a David, como sanaste a Pablo, como sanaste a Pedro, su quebranto, Señor. Puedes sanar también nuestro quebranto. Ayúdanos, Padre eterno, a confiar en ti. Ayúdanos a llorar y a refugiarnos en ti. Ayúdanos, Señor, a buscar el propósito de ese quebranto y usarlo para tu gloria y el progreso del Evangelio. Porque a pesar de que nos duele y lloramos, si verdaderamente te amamos, todo nos ayudará a bien. Tal vez no sabe bien, Señor, pero nos ayudará bien. Aún esa enfermedad, esa crisis, esa separación, ese dolor, ese quebranto, puede ayudarnos a bien si realmente de corazón sincero te amamos. Señor, sana a los quebrantados de corazón. Alguien dijo: predica a los quebrantados de corazón y siempre tendrás una congregación. Señor, tú nos amas. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. Decía el salmista: aunque afligido yo he necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Con sus ojos cerrados, hermanos, cabeza inclinada, si usted tal vez está pasando por algún quebranto de su corazón, ¿por qué no se arrodilla delante de Dios? ¿Por qué no le entrega sinceramente ese quebranto y le dice: Señor, yo solo no puedo? Me echo el valiente, me echo el fuerte, me hago el que no me duele, me hago hombre, mujer, el que no pasa nada, el que soy muy duro, muy macho, Señor, pero la verdad, estoy quebrantado. Me duele esta situación, me duele esta separación, me duele esta crisis, Señor, no puedo más, ayúdame. Llore, hermanos, como Nehemías lloró. Jesús lloró. Se vale llorar, hermanos. Es de hombres llorar. No es menos porque usted llora. Llore, hermano, si quiere llorar a Dios. Después acepte lo que le tocó vivir, lo que le tocó pasar. Acéptalo, es parte del plan y de la soberanía de Dios que Él tiene, hermano. Acepte. Después, hermanos, confíe. Confíe que Él tiene un plan y un propósito eterno mejor que el suyo y mejor que el mío. Confíe. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Después, hermano, investigue por qué. ¿Por qué me sucedió? ¿Para qué me pasó? ¿Qué bien le puedo sacar a esto? ¿Qué provecho, Señor? Y por último, hermanos, úselo. Úselo para el progreso del Evangelio. Úselo para la gloria de Dios. Úselo para que cuando otra gente pase por lo mismo que usted pasó, usted pueda ayudarle y pueda guiarle a los pies del único y suficiente Salvador, que es Jesucristo. Ore a Dios, hermanos. Si Dios no habló a su vida, hermano, no ore. Tenga los ojos abiertos. Sálgase si usted gusta. Pero, hermano, si Dios habló a su vida, a su corazón, toma una decisión. Y que la palabra de Dios no haya caído en saco roto. Porque la palabra de Dios no es juego. Si usted quiere doblar su rodilla, dóblela. Hay algunos que la tienen de rodillas. Si usted no quiere doblar su rodilla porque no puede, no quiere, esté en pie. Pero haga algo, hermano. Y Dios le ama. Y Dios quiere ayudarle. Y Dios quiere restaurarle. Ojo, si usted se lo permite. Si usted le abre la puerta. Y quiero terminar con esta invitación. Si usted no es salvo, el peor quebrantamiento, se lo repito, y Dios le libre, y no se lo deseo, va a ser en el infierno eternamente. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta para que viva. Quisiera preguntar: ¿hay alguien que quisiera ir al cielo cuando muera? ¿Hay alguien que quisiera aceptar a Jesucristo como su Salvador y permitirle que sane ese quebranto de su vida? Solamente levante su mano. Amén. Amén.
Dirá, hermano, Dios habló a mi vida. Ore por mí sinceramente. Levante su mano, hermano, y sinceramente oraré por usted en este momento y en mi casa también. Amén, hermano, puede bajar su mano. Amén, hermana, puede bajar su mano. Gloria a Dios, amén. Amén, amén. Dios habló a mi vida, a mi corazón, hermanos. Levante su mano y oraré por usted en este momento y en mi hogar con mi familia. Oraremos por usted y lo recordaremos sinceramente. Amén, hermana, puede bajar su mano. Amén, hermana. Amén, hermano, gloria a Dios. Vamos a orar. Amoroso Señor, una vez más llegamos confiadamente al trono de tu gracia, porque allí encontramos tu presencia y tu misericordia, tu auxilio. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna que darnos? Señor, quiero pedirte por los hermanos que levantaron su mano, y aún también te pido por los que no la levantaron, pues tú conoces sus vidas y eres el juez justo de toda la tierra. Te pido, buen Dios, que tú puedas obrar en nuestros corazones y en nuestros quebrantos que muy íntimamente llevamos y que tal vez no le compartimos a nadie, ni a la esposa, ni al hijo, más que a ti solamente. Ayúdanos, Padre Santo, fortalécenos, ayúdanos a echar todas nuestras cargas y nuestras ansiedades en ti, porque tú tienes cuidado de nosotros, como hasta hoy. Señor, ayúdanos. En el nombre de Cristo te doy las gracias y te pido estas cosas. Amén y amén, Señor. Puede tomar su lugar, hermano. La gloria sea a nuestro Dios. Muy bien, vamos a tener a continuación la lectura de una carta. Es familia Mangas Pacheco, misioneros a la República de Cuba, reporte misionero de agosto del 2025. Estimado pastor e iglesia, es un privilegio saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradezco profundamente sus constantes oraciones y el respaldo que brindan a la obra misionera. Con gozo deseo compartirles los avances y bendiciones que Dios ha permitido en este tiempo. Actividades. Este mes nos encontramos trabajando aún en el campamento Meta con 2 semanas más. Este año tuvimos la oportunidad por primera vez de organizar como familia el campamento infantil con la ayuda de 2 jóvenes más, David Pacheco y Leo Serratos. Por la gracia de Dios fue una semana bendecida para nosotros, en la que pudimos ver la mano de Dios obrar en la vida de cada pequeño. Tuvimos una asistencia de 28 niños, de los cuales 8 tomaron una decisión de salvación. También la última noche, muchos muy convencidos de su decisión expresaron su deseo de servirle. Para terminar el mes de campamentos, formamos parte del staff en la última semana del 11 al 15 de agosto, sirviendo en diferentes áreas como cocina, limpieza, administración, consejería, etc. El resto del mes nos mantuvimos apoyando a la iglesia local, donde nos encontramos en actividades como ganancia de almas, música y la predicación de la palabra de Dios. También seguimos preparándonos para nuestro próximo viaje misionero al país de Costa Rica, en el cual nos acompañará un equipo de 7 jóvenes de la Iglesia Bautista Esperanza Viva. Como les informamos en el reporte pasado, estaremos yendo a apoyar a la Iglesia Bautista Betel, pastoreada por el hermano Juan Pastrana. Estaremos colaborando en diversas actividades como conferencias para jóvenes, evangelismo personal, campañas evangelísticas y fortalecimiento de familias nuevas en la iglesia, culminando con la celebración de su aniversario. Pedimos de sus oraciones por este viaje, para que Dios nos conceda su cuidado, abra puertas y provea todo lo necesario. Asimismo, como cada año, solicitamos su apoyo para nuestro próximo viaje a la isla de Cuba en el mes de octubre. En esta ocasión deseamos ayudar a los jóvenes con becas para asistir a un rally juvenil. Cada beca consiste en un apoyo de 500 pesos por joven. Si desea participar apoyando a alguno de ellos, puede comunicarse con su servidor. De antemano, muchas gracias por sostener nuestra cuerda en oración y apoyo. Les enviamos un afectuoso saludo, recordándoles que también nosotros oramos por cada uno de ustedes. Por amor a la causa de Cristo, nuestro Salvador, familia Mangas Pacheco, Marcos, Lorena, Nimsi, Daniela y Jocabed, sus misioneros evangelistas a Cuba y México.
Peticiones de oración: poder de Dios en nuestras vidas, la salvación de las almas, por alcanzar la meta de nuestro sostén misionero, protección de Dios en los viajes, por el proyecto de comprar una casa en Cuba. Bien, hermanos, pues son la carta de la familia Mangas Pacheco, misioneros a Cuba y a México. Y pues recordemos que nuestro pastor ha estado invitando para un próximo viaje misionero, probablemente a Costa Rica o a Cuba. Así es que oremos y dejemos, si Dios nos habla, hagámosle caso y decidamos ser parte de ese viaje. Muy bien, vamos a tener a continuación la recolección de ofrenda. Voy a pedir a mis hermanos ya mencionados para que tengan este privilegio. Aarón y Mundo. Aarón, por favor. Señor Dios, Padre Celestial, gracias Padre por lo bueno que tú eres con nosotros, que queremos pedir, Señor, en esta ocasión por nuestro hermano en Cuba, Señor, nuestro vida Mangas Pacheco, Señor, que con ellos, con su familia, Padre, tú a ellos multiplican todo lo que tienen, Señor, y provee lo que le falta, Señor, y bendice las ofrendas y el honor a ellos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias a Dios. También por el ofertorio. A continuación teníamos programado un himno de alabanza, pero vamos a poner el himno heme aquí, así se llama. Oh Señor, heme aquí. Va a pasar nuestro hermano Ricardo para dirigirlo. Adelante. Ok, hermanos, antes de finalizar vamos a ponernos de pie para entonar y ensayar nuevamente este canto. Señor, heme aquí. Vamos a empezar, hermanos. Doy mi vida a ti, Señor, tuyo soy por fe, tu deseo quiero hacer, siempre y donde esté, oh Señor, heme aquí, envíame a mí. Te seré un siervo fiel, oh Señor, heme aquí. Mío es tu querer, Señor, sé mi fiel guiador. No tendré por qué temer con tu gran valor, oh Señor, heme aquí, envíame a mí. Te seré un siervo fiel, oh Señor, heme aquí. Haz que vea la mies, Señor, en mi alrededor. Lléname con tu poder y tu eterno amor, oh Señor, heme aquí, envíame a mí. Te
Señor, heme aquí. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque nos permites estar nuevamente en esta tarde reunidos, Señor, para escuchar de tu palabra. Señor, sabemos que nos conoces y que tú nunca hablas en vano. Así que, Señor, permite que podamos examinar, Señor, nuestros